Capítulo 7. No hace falta decir que ni Rías ni Sona estaban particularmente complacidos con sus peones a sus espaldas, un sentimiento que se aseguraron de que los dos hombres entendieran al proceder a dejar sus traseros inoperables a través de azotes mejorados demoníacamente, aunque Issei recibió algo así como un indulto por ofrecerse a asumir toda la responsabilidad por la participación de Koneko, por todo el bien que le hizo. Afortunadamente para Shirou, aunque su disgusto también se extendió a él, el hecho de que no estuviera afiliado a ninguna nobleza significaba que realmente no podían castigarlo por su participación. No solo eso, su preocupación por su bienestar en realidad parecía superar su disgusto. Rías incluso llegó a teletransportarlo al edificio del Club de Investigación Oculta antes de ir a buscar a su obispo, Asia Argento, para atender al farsante con su Sacred Gear. Crepúsculo Curación. Ahora Shirou no era ajeno a la curación, ya que incluso antes de la guerra del Grial, Kiritsugu aparentemente había hecho todo lo posible para salvar su vida después de encontrarlo en las ruinas del fuego de Fuyuki. Desde entonces, Rin lo había revivido al menos una vez, por no hablar de la curación milagrosa que se había visto obligado a soportar cada vez que ponía en peligro imprudentemente su vida para salvarla a ella, a saber o a quienquiera que lo necesitara más en ese momento. Incluso existía la extraña forma de curación que le brindaba su Reality Marble, aunque dudaba que ningún médico en su sano juicio considerara tejer su carne con espadas en forma de tejido muscular como curación por cualquier tramo de la imaginación. De todos modos, todas las formas de restauración que había experimentado hasta ahora palidecían en comparación con la dicha relajante que era el Twilight Healing de Asia Argento, el Sacred Gear que fue tanto la razón de su ascensión al rango de santa como la razón por la que fue condenado como una bruja en el mismo aliento. No solo ayudó a aliviar el dolor que se produjo por tener que abrir parcialmente el brazo de Archer, sino que estaba bastante seguro de que había curado parte del daño que había causado el simple hecho de estar unido a la extremidad. Honestamente, suspiró Rías, lo que hizo que el farsante pelirrojo se volviera y mirara a las herederas Gremory y Citri, que estaban sentadas en el sofá al otro lado de la mesa, con sus respectivas reinas flanqueándolas mientras sus peones errantes permanecían tiernamente a un lado. Incapaz de sentarse después de recibir su castigo por sus acciones no autorizadas, realmente no sé cómo sentirme contigo en este momento, Emilia-kun. Una parte de mí quiere agradecerte por ayudar a Issei y Koneko. Otra parte quiere sermonear por enviar a Yuto con 2 exorcistas. Para ser justos, habría ido tras ellos incluso si yo no hubiera intervenido. Shirou ofreció a modo de disculpa y como un medio para aplacar a Rías, al menos con Runting no desperdiciarán su energía mirando por las madrigueras de los conejos. Lo que nos lleva a nuestra próxima preocupación. Sona interrumpió, un escalofrío recorrió la columna del faquer cuando la más baja de las 2 herederas se ajustó las gafas de una manera que de alguna manera pareció amenazante. ¿Cómo es que te encontraste con el arma de un héroe legendario? Ella exigió que yo sepa. Runting se perdió hace siglos cuando Beowulf lo dejó de lado durante su pelea con la madre de Grendel. Supongo que no podría salirme con la mía diciendo secreto comercial. Shirou bromeó, solo para temblar cuando la luz destelló en sus lentes. ¿Recuerdas cómo expliqué cómo funciona mi rama de Magecraft? Permite al usuario materializar objetos de acuerdo a su imaginación y nivel de habilidad. Sona proporcionó palabra por palabra, su expresión no cambió. También recuerdo que dijiste que era esencialmente inútil debido a las fallas inherentes involucradas en el proceso. Correcto, para la mayoría de los Magi, Gradationer solo es realmente útil si necesita algo de inmediato y posee suficiente comprensión de su estructura básica para incluso manifestarlo. Se tocó un lado de la cabeza y durante mucho tiempo, pensé que estaba haciendo algo similar, cuando en realidad estaba usando una variación personal de Gradationer que llamé Tracing. ¿Significa que desarrollaste tu propio estilo usando los conceptos básicos de Gradationer como base? Tsubaki reflexionó, sonando honestamente impresionado por el logro, ya que desarrollar su propia variación sobre un tema, ya sea hechicería, lucha con espadas o cualquier otra forma de arte, no fue una tarea fácil. Con toda honestidad, me tropecé con el trasero, primero después de que me dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal. Shirou admitió, sinceramente avergonzado al recordar que Rin lo reprendió una vez que descubrió por qué tenía tantos problemas para reforzar una lámpara, solo para sacudir la cabeza confundido. Ese claramente no era uno de sus recuerdos. Rin no se había ofrecido a ser su tutor en proyección hasta después de que idearon el plan para la espada de joyas de Clazecelrech. Entonces, ¿en qué se diferencia tu versión de la escuela oficial?
Sona insistió, aunque su tono ahora estaba mezclado con intriga, un sentimiento compartido por Rías mientras lo miraban con los brazos cruzados. ¿Y cómo podría permitirte recrear el arma de un héroe, uno desaparecido desde la antigüedad nada menos? Mi estilo se diferencia en que no solo reproduce la forma y la sustancia de un objeto, sino que también recrea completamente la historia completa de dichos objetos. Shirou suministró, ganándose el ceño fruncido de los reyes y sus reinas, y las miradas de confusión de casi todos los demás. ¿Recuerdas que mencioné que no podía aprender hechicería tradicional? Parte de la razón se debió a que mi origen y elemento no eran adecuados para ello. Tiene sentido. Ria señaló, su expresión comprendía. La mayoría de las personas tienen dificultades para dominar un elemento que no es suyo. El clan de Sona se destaca por estar afiliado a Vater, por lo que tienen dificultades para aprender hechizos de fuego. Mientras que los Gremori tienen dificultades con los hechizos delicados debido a su inclinación por cargar apasionadamente de cabeza. Sona bromeó, los dos rivales se miraron por un segundo antes de volver su atención a Shirou. ¿Qué tiene esto que ver con tu magia? Tanto mi origen como mi afinidad elemental son espada. Shirou respondió, incapaz de evitar reírse entre dientes ante la expresión atónita en el rostro de Sona. Lo sé, esa era la misma mirada que tenía mi maestro cuando se enteró. Como resultado, aunque no era adecuado para ninguna otra escuela de magia, cuando llegó a Swords, pude comprender todo sobre ellos con una sola mirada. Por ejemplo, extendió su mano derecha, apretando los dientes mientras activaba sus circuitos, el martillo en su cabeza disparó mientras sacaba una adición reciente a la colina de las espadas, los ojos de Rías se agrandaron cuando una espada demoníaca muy familiar apareció en su agarre. Este es el borrador sagrado de Kiba-san, explicó, sosteniendo el arma para que todos la vieran. Es una espada demoníaca que creó usando su Sacred Gear, Swordbeard, con la capacidad de sellar el elemento de luz de las espadas sagradas. Hizo una mueca ante la mirada de dolor en los ojos de Rías y descartó la hoja. Lo más probable es que haya diseñado la hoja con la intención de enfrentarse a las Excaliburs. No hizo una mueca ante el nombre. Desafortunadamente, en su nivel actual no puede aspirar a absorber la luz de una verdadera espada sagrada. Fascinante. Sona reflexionó, su expresión calculadora mientras Rías simplemente desviaba la mirada, claramente más conmocionada por la vista de la espada de Kiba de lo que Shirou había pensado que estaría. ¿Entonces puedes replicar perfectamente cualquier arma que veas? No perfectamente. Shirou admitió. Si bien puedo recrear algo más que espadas, tiene un costo mayor y no puedo recrear nada con mecanismos internos complejos como una bomba o una ametralladora. Ise y Sagi suspiraron ante la admisión. No solo eso, al igual que con el Gradationer estándar, todo lo que recreo es ligeramente inferior a los originales, ya que solo puedo recopilar mucha información solo con la vista. Asintió con confianza. Sin embargo, aparte de eso, además de poder permanecer manifestado durante varias horas después de la creación, todo, desde su historia acumulada, habilidades especiales e incluso las habilidades de sus portadores, se replica perfectamente. Lo que significa, teóricamente, que si te enfrentaras a Kiba-san con una copia de All Eraser, no solo sabrías cómo peleó, sino también cómo derrotarlo. Sona presionó, ganándose una mirada aguda de Rías. Posible, pero improbable. Shirou respondió, más por el deseo de escapar de la mirada de Rías que por la falta de fe en sus habilidades. Recuerda, cualquier cosa rastreada será inferior al original, así que incluso si supiera cómo lucharía Kiba, mi All Eraser perdería contra el suyo. Bueno, tú. Issei alardeó, el pervertido apretó un puño con determinación en una muestra de apoyo a su miembro ausente de la nobleza. No hay forma de que las espadas de Kiba pierdan ante una imitación barata. Es suficiente, Issei. Rías interrumpió, interrumpiendo al peón antes de que Shirou pudiera responder a menos que quieras otra ronda de azotes. Ella bromeó, el peón se cayó con un grito, literalmente cubriendo su trasero con miedo. Dices que puedes registrar la historia de cualquier cosa que tus ojos puedan ver. Sona reflexionó, su expresión calculada mientras miraba entre Shirou e Issei. ¿Sería posible recrear un Sacred Gear? Digamos, el Boosted Gear de Youdou. Sona. Rías exclamó, mirando a su rival en estado de shock antes de volverse para mirar preocupada a Shirou, un sentimiento compartido por Issei y Sagi mientras Koneko, Akeno y Tsubaki miraban con interés. Probablemente no. Shirou admitió con un movimiento de cabeza. Una de las limitaciones de mi habilidad es que no puede recrear construcciones de nivel divino o armas de origen extraterrestre.
Se estremeció al recordar el Ea de Gilgamesh, incluso cuando la facción Gremori suspiró aliviada. No me malinterpreten, probablemente podría hacer algo similar, con el tiempo, pero no sería capaz de recrear el alma del dragón sellada dentro. Hija. Como si el mundo pudiera soportar el doble de mi magnificencia. La gema en el guantelete de Issei ladró, sorprendiendo al grupo aún así. Ese fue un truco que lograste, Sword Mage. No he visto una hazaña como esa en algún tiempo. Me preguntaría cómo pudiste ver algo dada tu situación, pero prefiero no pensar en los horrores que tuviste que soportar atados a la mano del tiempo solo de Youdou. Shirou dijo inexpresivamente, ganándose un graznido de indignación del peón incluso cuando Asia inclinó la cabeza confundida. En cualquier caso, en mi nivel actual, Grunting debería desaparecer al amanecer. Aunque teniendo en cuenta sus objetivos, no creo que ninguno de ellos regrese de inmediato, incluso si lo hiciera. Está bien, le aseguró Rías con un suspiro. Akeno, Koneko y yo ya enviamos a nuestros familiares a buscarlos. Si ven algo, nos contactarán de inmediato. Mientras tanto, creo que es hora de que nos acostemos por la noche, señaló Sona, mirando a Shirou incluso cuando Issei gritó en ese momento espero verte en clase como de costumbre, ¿entendido? No debería representar un problema. Shirou le aseguró, el farsante se puso de pie con un gruñido cuando los demonios comenzaron a salir, Sona y Tsubaki usaron una matriz de teletransportación mientras que Ria se vio obligada a caminar de regreso con Asia Issei debido a que este último no tenía la capacidad de usar las puertas. Él mismo, los cuatro se separaron para ir por caminos separados mientras salían de los terrenos de la escuela. El día siguiente, Shirou suspiró, el faquer pelirrojo hizo todo lo posible para tratar de ignorar la locura que era el trío pervertido jugando en la esquina. Aparentemente, los dos amigos de Issei, celosos de su repentina popularidad entre los dos grandes Oneesamas y Asia Argento, habían comenzado a difundir rumores sobre el peón pervertido a sus espaldas en un intento equivocado de arruinar su reputación ya empañada. ¿En serio, cuánto más profundo que el fondo puedes ir? Murmuró, sacudiendo la cabeza ante la estupidez de todo mientras Issei procedió a descargar su ira sobre ellos a través de payasadas, afortunadamente recordando recuperar su fuerza, ya que incluso como un demonio reencarnado de clase baja, todavía era mucho más fuerte que un humano. Siendo buen día, Emilia-san, saludó Asia, el farsante se giró para encontrar al rubio Bishop sonriéndole tímidamente junto a su amiga Kiryu Aika, una chica que aparentemente era la rival de Motoama por el título de Peru y Glases, aunque a diferencia del trío, se limitó a dar a los demás, típicamente a Asia, perversos consejos de amor ¿te sientes mejor? Ah, mucho mejor, gracias por preguntar. Shirou le aseguró, todavía maravillándose de la velocidad con la que se había recuperado mientras apretaba el puño izquierdo para enfatizar. Si bien no era tan exigente como lo había sido en su mundo, normalmente le tomaba medio día de descanso recuperarse de aflojar la sábana santa. Oh sí, estuviste enfermo por un día, ¿verdad? Aika apuntó, ajustando sus lentes pensativamente o al menos esa es la historia oficial, ¿estás seguro de que no estabas haciendo novillos? Oki. Asia repitió, parpadeando confundida solo para sonrojarse cuando su amiga le susurró algo al oído a Aika-chan. Ella reprendió, sus rasgos avergonzados Emilia-san no haría algo así. Shirou no sabía lo que le habían dicho a la niña, pero estaba bastante seguro de que, en circunstancias normales, nunca perdería un día de educación a propósito. Tal vez se debió a haber crecido bajo la atenta mirada de Fujineche. ¿O, a quién estaba engañando? Precisamente porque Taiga se había quedado a cargo de su mantenimiento, él no se saltaba las clases, el faquer temblaba al recordar su aura amenazante. ¿Alguna noticia de Kiba-san? Tristemente no. Asia admitió, el pequeño demonio se desplomó en depresión mientras bajaba la cabeza, ganándose una ceja arqueada de una inquisitiva Aika. No hemos encontrado ningún rastro de Shinobi-san o Irina-san tampoco. Y ahora que Grunting se ha ido, no tengo forma de seguirles el rastro. Shirou murmuró, su expresión dura mientras trataba de encontrar un punto brillante en esta situación, mirando hacia abajo a la punta de la sábana santa de Martín que se asomaba por la manga de su chaqueta, preguntándose si debería molestarse en activar el fantasma artificial para obtener las habilidades de rastreo de Archer. Tengo que admitir que nunca llegué al príncipe azul a hacer novillos de esta manera. Aika señaló, acariciando su barbilla pensativa. Es un poco refrescante saber que es tan imperfecto y humano como el resto de nosotros. Excepto que técnicamente es un demonio.
Shirou dijo inexpresivamente, un sentimiento que aparentemente compartió con Issei. El peón pervertido se acercó sigilosamente, dejando atrás los cadáveres de Motoama y Matsuda. Asia se rió débilmente de la ingenuidad de su amiga. Entonces, Gyodou. Saludó a Ika, sonriendo como el gato que recibió la crema en el peón. ¿Aún nos preparamos para ir a los bolos y luego al karaoke este fin de semana? ¿O el príncipe azul canceló? Parece que... Issei confirmó con un suspiro, lanzando una mirada irritada a sus llamados hermanos de armas mientras se levantaban. Maldita sea, y tenía tantas ganas de ver cantar a Koneko-chan y Asia-chan. ¿Qué soy? ¿Hígado picado? Aika murmuró, aunque su tono dejó en claro que realmente no estaba molesta en absoluto. De hecho, la chica parecía encarnar todos los elementos más atrevidos de Rin con una actitud más relajada, aunque afortunadamente no era tan pervertida como la hermana mayor de Tosaka. No sé si sentirme avergonzado o celoso, murmuró Shirou, mirando fijamente su brazo envuelto mientras trataba de desterrar la imagen de Aika y Rin besándose mientras él, o más probablemente una versión de él, miraba. Estupefacto hasta que la heredera Tosaka lo arrastró hacia la maraña de miembros. El hígado picado es demasiado bueno para ti, Kiryu. Motoama replicó imperiosamente mientras se ajustaba las gafas con una mueca condescendiente. ¿En serio, quién pagaría por ver a un palo como tú levantarse en ese Teaag? Motoama. Matsuda gritó, mirando con horror cómo su amigo caía dando tumbos hacia atrás sobre las tetas. Shirou había golpeado al pervertido con anteojos justo en la nariz, destrozando sus preciosos 3 Size Scooters en el proceso. Maldita sea, Issei, traidor. ¿Desde cuándo diablos ustedes dos se volvieron tan amigos? No eran. Shirou interrumpió, ganándose una mirada extraña del peón, como si estuviera dividido entre estar herido o estar de acuerdo con él. Solo pensé que escuché una mosca zumbando y traté de aplastarla. Volar tiene razón, Emilia. Aika interrumpió con una sonrisa, sus anteojos brillaron amenazadoramente mientras miraba a los caídos Motoama y Matsuda. Aunque considerando lo poco impresionantes que son, el mosquito sería más apropiado. Ella le sonrió a una confundida Asia incluso cuando Matsuda hizo una mueca y se cubrió la entrepierna. No te preocupes, Asia-chan, Issei no es tan patético como esos dos. Ella se rió entre dientes cuando el peón cubrió su entrepierna. No demasiado grande pero tampoco demasiado pequeño, perfecto para la primera vez de una chica, aunque no iría tan lejos como para llamarlo material de personaje principal. Oye, Kiryu. Issei se atragantó, golpeando sus manos sobre los oídos de Asia en un intento irónico de proteger la pureza del demonio inocente. Deja de decirle esas cosas raras alrededor de Asia, demonio del acoso sexual. Mira quién habla, se burló Shirou, el farsante sinceramente divertido al ver al trío pervertido, 2 de ellos de todos modos, siendo superados en su propio juego, y nada menos que por una chica. Cállate. Issei tartamudeó, mirando al farsante deliberadamente, mientras mantenía sus manos pegadas a las orejas de Asia actuando a lo grande todo el tiempo. ¿Crees que eres mucho mejor que yo, no? ¿En un nivel humano básico y fundamental? Sí. Shirou respondió, ganándose una burla divertida de Aika. Por otra parte, los humanos normalmente aprenderán del ejemplo. Algo me dice que es tan probable que mires a las chicas cambiando ahora como dentro de 100 años. Estás diciendo eso porque no entiendes la majestuosidad de Opal. Issei persistió, liberando las orejas de Asia para apretar un puño dramáticamente, Shirou mirando con incredulidad mientras el Gremory Pawn comenzaba a derramar lágrimas sinceras con Dios. Pequeño o abundante, no importa, los Opal son más pesados que la vida misma. Eres un idiota, y suspiró Shirou, demasiado exasperado por la idiotez del peón como para sentir disgusto por sus payasadas, incluso cuando Matsuda y un Motoama revivido se arrodillaron ante su amigo, derramando lágrimas por su sabiduría mientras Asia le pellizcaba las mejillas con un puchero. Cediendo cuando hizo una pausa para contestar el mensaje de texto de su teléfono celular, con los ojos muy abiertos ante el contenido. Lo siento chicos, tengo que irme, cosas del club. El peón se disculpó, agarrando a Asia de la mano mientras corrían. Shirou esperó a que se fueran antes de levantarse para seguirlos, habiendo captado la mirada del peón mientras pasaba corriendo. Algo estaba pasando. Nada bueno tampoco si la mirada de alarma en los ojos de Issei fue una indicación, una corazonada que Shirou confirmó en el momento en que salió al pasillo solo para encontrar a Sona, Sagi y Tsubaki marchando pasando problemas. El familiar de Ria-san encontró algo.
Tsubaki confirmó obedientemente. Sona simplemente reconoció su presencia con un asentimiento mientras Sagi saludaba con la mano. Vamos a teletransportarnos a sus coordenadas usando el círculo en la sala del consejo estudiantil. Shirou asintió, manteniendo el ritmo de los demonios mientras se abrían pasos sin oposición por los pasillos. La mirada intimidante de Sona ahuyentó a los maestros y monitores de los pasillos por igual hasta que estuvieron a salvo dentro de las paredes de la oficina del consejo estudiantil, donde un círculo mágico estaba siendo preparado por Momo y Reiya. Listo cuando lo estés, Kaichou. Saludó el obispo albino, sonrojándose levemente al ver a Sagi, solo para parpadear al ver a Shirou a su lado. ¿Emilia-kun? ¿Qué está haciendo aquí? Emilia-kun ofreció su ayuda en este asunto. Sona interrumpió, su paso nunca se detuvo mientras caminaba hacia el centro del círculo. Por favor, asegúrese de que nadie entre en la habitación hasta que regresemos. Si alguien pregunta, estamos lidiando con el cableado defectuoso. El resto del consejo asintió. Emilia los ignoró a favor de entrar en el círculo ahora brillante con cautela, notando que el centro del círculo olía fuertemente al elemento de Sona justo antes de que el mundo se volviera blanco y de repente estuviera afuera frente al grupo de investigación oculta. Sona, has venido. Saludó Rías, mirando aliviada a su más antigua amiga y rival. ¿Por qué no vine después de que me llamaste? Sona se burló, como si la idea misma fuera ridícula, ignorando la sonrisa de gratitud de Ria solo para gritar cuando Shirou, sin previo aviso, se dio la vuelta y arrojó un kansou trazado repentinamente al bosque cercano. Emilia-kun. Comenzó, solo para parpadear cuando un grito del bosque precedió a un choque de acero. ¿Cuánto tiempo vas a seguir al acecho, Fred Seizen? Shirou exigió, sus ojos duros mientras levantaba una mano para atrapar la hoja negra en el vuelo de regreso. Los demonios se formaron ante la mención del nombre de Stray Exorcis, y Sei y Sagi invocaron sus Sacred Gears. TCH, jodido aguafiestas, arruinó mi gran entrada. Fred juró, el exorcista salió del bosque, Excalibur Invisibility en la mano. Y pensar que me tomé la molestia de esperar por esas mierdas del diablo, milímetros. Su molestia dio paso a una perversa mirada lasciva al ver a Asia, pues ahora, si no es la bruja traicionera, Asia Argento. Él se rió ante su mirada de incomodidad. Entonces dime, ¿cómo te trata la vida como un diablo de mierda? Bastardo. Issei gruñó, dando un paso adelante, con la intención de golpear la cabeza de Fred contra el pavimento solo para congelarse cuando Rías y Sona dieron un paso al frente, círculos mágicos con las crestas de su clan literalmente en la mano. ¡Guay! Tiempo fuera 4 ojos. Fred gritó, aunque parecía que en realidad tenía algo que decir en lugar de temer por su vida. Tengo que hablar con Red un poco. Miró lascivamente a Rías, quien se estremeció a pesar de sí misma. Eso es, mi jefe quiere. La primera indicación que tuvo Shirou de que algo andaba mal fueron los demonios, menos Rías y Sona, que de repente se doblaron como si tuvieran dolor. Si bien al principio culpó a Fred por el acto, pronto revisó su opinión cuando el olor del poder lo golpeó como un tren de carga justo cuando el cielo se oscurecía sobre su cabeza. Sangre. Tanta sangre. Suficiente sangre para ahogar al mundo. Suficiente para manchar incluso la más sagrada de las espadas sagradas. No era tan intimidante como el maldito olor de Rías, ni tan asqueroso como el lodo que encarnaba el mal de todo el mundo, pero era fácilmente comparable con el aura de muerte que había emanado de saber después. Al estar contaminado por el grial ennegrecido, el corazón de Shirou amenazaba con desgarrarse de su pecho mientras miraba hacia arriba para ver a la muerte descender sobre 10 alas ennegrecidas. Cocabiel, pronunció en voz baja, recordando las palabras de advertencia que Zenobia le había dado en la iglesia. Sus ojos se entrecerraron al ver al ladrón de las Excaliburs, la estrella caída del cielo. ¿Nos hemos conocido antes, chico? Se preguntó el Grigori, sus hermosos rasgos mirando al falsificador con un interés distante, como uno podría mirar una grieta particularmente interesante en la acera. No importa, como dices, soy de hecho Cocabiel de los Grigori. Inclinó la cabeza hacia el grupo, más exactamente, las formas teñudas de Sona y Rías. Y a menos que me equivoque, estoy frente a las hijas de la casa de Mori y Citri. Un placer conocerte, líder de la facción Grigori. Rías regresó, su tono confiado, los brazos cruzados debajo de sus pechos mientras Sona se acercaba al lado de su compañero Rei. Sus rasgos se pusieron en una máscara fría. ¡Qué hermoso cabello carmesí tienes!
El ángel elogió su voz enviando escalofríos por las espinas dorsales del diablo mientras Shirou vigilaba a Fred. Me recuerda tanto a tu hermano Sircex que en realidad me enfermo. Ya veo. Ria señaló, su sonrisa se volvió decididamente fría. Entonces, ¿qué trae a un caído de tu calibre a nuestro territorio? Estoy segura de que lo sabes, pero aunque nuestros hermanos mayores pueden ser demonios, ni Sona ni yo tenemos conexiones políticas que puedan beneficiar tú. Tengan la seguridad de que mis intenciones no son nada de eso, respondió Cocabiel con una sonrisa seca. Simplemente busqué pedirles un favor a ambos. Después de todo, ustedes, los demonios, están en el negocio de conceder deseos, ¿verdad? Sacó algo de debajo de su brazo aquí, incluso traje un pago inicial. Irina. Issei gritó, con los ojos muy abiertos por la alarma cuando el caído colgó a su amigo de la infancia de una pierna para que todos lo vieran. Su uniforme se rasgó en varios lugares, revelando numerosas heridas sangrantes. Maldita sea. Déjala ir. Espetó, lanzándose hacia adelante justo cuando Cocabiel les arrojaba el exorcista. Shirou venció al peón, atrapó a la niña herida en el aire antes de caer con un grudido. Está muy herida. Notó el farsante, haciendo una mueca mientras se esforzaba por evitar tocar al exorcista herido en cualquier lugar inapropiado, una imposibilidad dada su forma de vestir, incluso cuando los demonios se reunían a su alrededor para protegerlos. Ella y sus amiguitos se colaron en mi casa como ratas, así que me aseguré de darles toda la atención que podían esperar de tales alimañas. Cocabiel notó burlonamente incluso cuando Asia comenzó a usar Twilight Tealin en la peor de las heridas de Irina. Desafortunadamente para esta, parece que sus amigos se escaparon y la dejaron sola. Así que al menos Kiba y Zenobia lograron escapar, dedujo Shirou, transfiriendo a Irina al cuidado de Tsubaki mientras Sona le ordenaba a su reina que llevara al exorcista de regreso a su casa para curarla. El fakir miró a Cocabiel junto a los dos. ¿Herederas bien entonces? Ria se exigió, la heredera Gremori mirando imperiosamente a los caídos, como si su mera presencia no la llenara con un temor comprensible. ¿Querías mi atención, ángel caído? La tienes. Oh, qué bonita mirada tienes en tus ojos. Cocabiel señaló con aprobación, su sonrisa poseía una cualidad salvaje, como si apenas se estuviera conteniendo de arremeter contra él. Me pregunto, ¿brillará Sircex tan intensamente después de que me haya salido con la mía contigo y con este pequeño pueblo? Había escuchado las historias, pero claramente te hacen más justicia de la que mereces si tal locura puede salir de tus labios. Rías murmuró, su tono burlón. ¿Quieres decirme que tienes la intención de reiniciar la guerra entre las tres facciones? Con toda honestidad, esperaba que el propio Michael se involucrara después de que robé las Excaliburs, admitió Cocabiel, con el rostro lleno de disgusto. Oídos portadores de la espada sagrada. Y no me hagan empezar con Azazel y Shemazai, escupió con disgusto, sin hacer caso de la mirada de alarma de Shirou. Esos malditos pacifistas preferirían cortarse las alas antes de permitir que una guerra interfiriera con su investigación de Sacred Gear. ¿Y así que estás diciendo que tus acciones van en contra de la voluntad de Azazel? Sona señaló, atrayendo la atención de Shirou hacia ella por el uso del nombre de su cuidador. Debes estar aburrido si desafías tan abiertamente a tu líder con tanta facilidad. Fauk. Ese idiota no es un verdadero líder. Cocabiel escupió, su disgusto aparente. Preferiría perder el día encerrado investigando lo que le llame la atención o acostarse con cualquier ramera que le llame la atención. La única forma en que le importaría algo de esto sería si se presentara la oportunidad de que podría estudiar Sacred Gears. Nunca te daré mi Ghost Gear. Issei proclamó, apretando su puño blindado. La gema en el guantelete del emperador dragón rojo se encendió en preparación para un ataque. Me importa un culo de rata la maldita cosa. Cocabiel respondió burlonamente, sorprendiendo a los demonios con su historia. Azazel es de quien debes cuidarte, es un fanático cuando se trata de sus colecciones. Si ese es el caso, ¿qué planeas hacer con las Excaliburs? Ria se exigió, mirando fríamente a Fallen Star of Heaven a pesar de la intensidad de su sonrisa salvaje. Si simplemente querías una pelea, podrías haberlo hecho sin ellos. Cierto. Alto el fuego o no, apenas necesito una razón para matar demonios y ciertamente no comparto la obsesión infantil de Valper con esas reliquias. Cocabiel admitió, su tono insoportablemente presumido, pero como dije antes, no estoy interesado en una pelea en el patio de la escuela. Quiero una guerra, y la única forma de hacerlo sería involucrar de alguna manera a las tres facciones.
Sonrió entonces, una sonrisa tan aterradora como hermosa, una sonrisa que no prometía nada más que la dulce liberación de la muerte para aquellos que poseían un verdadero concepto de la mortalidad. Creo que estarás de acuerdo en que no hay forma de que Michael, Lucifer o Leviatán puedan sentarse y hacer la vista gorda cuando uso las preciosas espadas sagradas del cielo para matar a los amados hermanos de los Satán y pintar la ciudad de rojo con la sangre de sus compañeros de escuela mortales. ¿Publicar el discurso de Cocabiel? Shirou se estremeció, mirando a la entidad sobre él con la misma inquietud con la que se había enfrentado a Gilgamesh. Si bien los caídos carecían de la majestuosidad altiva del rey de los héroes, la naturaleza condescendiente y la indiferencia con la que amenazó con masacrar a miles de vidas inocentes para saciar sus propios deseos era casi un timbre muerto para el imposible 8th Servant. Sin embargo, la diferencia era que Gilgamesh, como supervisor de la humanidad, consideraba que el hombre moderno estaba bajo su protección, meros mestizos que habían engordado debido a la complacencia y necesitaban una buena matanza para devolverles su verdadero potencial. Cocabiel, por otro lado, habló de acabar con la vida de personas que no le habían hecho nada malo simplemente porque estaba aburrido. Incluso Gilgamesh, que era conocido como un tirano según los estándares modernos, nunca había sido tan frívolo acerca de quitar una vida humana, aunque es cierto que esto se debió a que la dureza de los tiempos significaba que le era imposible hacerlo. Ni en sus sueños más locos Miyashiro hubiera anticipado compartir la misma mentalidad con el rey de los héroes, pero en este momento honestamente estaba comenzando a ver por qué Gilgamesh había terminado con la era de los dioses y monstruos como este eran el tipo de cosas que él quería. Se enfrenta de diario. ¿No es mi jefe el mejor? Fred se rió como un loco, disfrutando claramente el hecho de que estaba trabajando para alguien tan retorcido como él. Y la gente dice que estoy jodido. Se burló, metiendo la mano en su capa y sacó otra espada. No es que me importe, ya que me dio estos juguetes geniales para jugar. Shirou hizo una mueca al ver las espadas en las manos del exorcista. No por alarma, ya que había sospechado que el fenómeno llevaría más de una Excalibur a estas alturas, ni por estrés cuando Unlimited Blade Works terminó de agregar la espada hermana de Rapidly and Transparente, Excalibur Nigmare, de Holy Sword of Illusion, a la lista. Cerro de espadas. No, era simplemente ese extraño e incesante sentimiento que se apoderaba de él cada vez que ponía los ojos en uno de los Excaliburs. Desde que vio por primera vez a Rapidly, algo en la espada sagrada le había parecido extraño, como una voz incesante en la parte posterior de su cabeza que solo sonaba cada vez que pensaba en su nombre e historias. Era casi como si las propias espadas estuvieran gritando en un intento de contradecir su propia leyenda, con cada espada agregando otra voz a la colina de las espadas. Ellos, no, eran Excalibur, pero ¿cómo podrían, no, serlo? Emilia-kun. Gritó Sona, sacando al pelirrojo de sus pensamientos justo a tiempo para inclinar la cabeza hacia un lado para evitar un trozo de acero vivo que había sido apuntado directamente hacia él. Sus ojos se estrecharon mientras lo seguía de regreso a la forma cacareante de Fred. No te quedes dormido en clase allí, bloqueador de Jazz. El exorcista se rió, retrayendo el látigo de metal, que rápidamente se convirtió en una cinta alrededor de su brazo. No creas que olvidé cómo destrozaste a Rapidly Tan la primera vez que nos conocimos. El viejo Valper realmente me rompió uno nuevo por eso. Se burló mientras apuntaba la pesadilla a la cara de Shirou. Afortunadamente, Bossman logró atrapar a Mimitan de las tetas de cerdo antes, así que todos estamos bien ahora. Hijos de puta. Issei juró, el peón pervertido literalmente se mordió el bocado mientras miraba al Fallen Exorcist, solo para ser cortado por el brazo de Rías cuando la heredera Gremory lo detuvo en su lugar. Sí. Ese es el tipo de expresión que estoy buscando, emperador del dragón rojo. Fallen Star of Heaven se rió, sus hermosos rasgos se alinearon con locura mientras un círculo mágico se formaba ante él en el aire. Tengamos una guerra. Rías Gremory. Todos al suelo. Rías ladró, levantando su mano junto con Akeno y Sona para erigir un escudo de poder demoníaco para desviar las lanzas de luz que se lanzaron desde el círculo de Cocabiel, solo para gritar sorprendida cuando Shirou ignoró la advertencia y en su lugar corrió hacia la pareja. Emilia-kun. No vas a ninguna parte. Gruñó el farsante. Kansou y Bakuya se apretaron entre sus puños mientras se precipitaba hacia el estupefacto Free, solo para maldecir cuando sus espadas aparentemente atravesaron el aire. Los exorcistas se burlaron y se rieron antes de un repentino destello de luz cegadora mientras lograba otro atrevido escape. Maldición. Se dirigen hacia la Academia Kuo.
Koneko gritó desde la rama de un árbol, las características normalmente impasibles de Roth parecían decididamente preocupadas, un sentimiento compartido por todos los demonios reunidos, incluso antes de que la columna de luz brotara del campo de deportes. Esto no es bueno, reflexionó Sona, con expresión tranquila, aunque estaba claro que estaba tan preocupada como todos los demás. Un ángel caído del nivel de Cocabiel fácilmente podría acabar con una ciudad apartada como esta. No si tengo algo que decir al respecto. Rías respondió, su expresión fría, las ondas de poder que durante tanto tiempo habían enviado a Shirou a correr hacia las colinas se intensificaron hasta el punto de que casi sintió lástima por el ángel caído. Casi. Todos, vamos.